Pero ahorita, Ahora ahorita pasó, pasó. ahora pasó. Ah, ya. Permiso. Lo bloqueas primero. Ahí sí funcionó. ¿Cuál es el primero? No, ahí vamos. Y aquí, ya. Listo. A ver. O sea, yo poniendo de este asesino. Pone problemas en el papel. Ah, no, y ya. Dale, dale. Ah, no, esto no, esto es porque está con esto. Dale. Tiene que ser normal, ¿cierto? Pero y todo eso ahí. No, yo lo paso ¿Qué? normal. Oye, te ayudo, tú me dices, pásame la siguiente, y yo. Bueno, a ver, empecemos con esto. Voy a mirar esto acá. Que no se nos queda ahí, ok. Ah, está bien. Sí, cierto. Sí te deja pasar. Sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, ahora sí, perdón por el problemita técnico. Entonces íbamos en que me vuelvo. ¿Qué son las letras? Cierto, la respuesta a las letras son cosas, no dibujos de cosas, y es el fin de la presentación, no. Quiero empezar con esa frase porque yo pienso que esto es una cosa que a uno se le escapa un poco. O sea, uno ve las letras todos los días de su vida. No se me ocurre, bueno, sí se me ocurren obviamente, pero son como muy limitadas o muy limitados los contextos en los que uno puede estar realmente sin tener contacto con letras. Entonces uno piensa, no, es que yo no soy diseñador, yo no trabajo con letras. No, pues es que uno lee una revista, en la revista hay letras. Uno mira el celular, en el celular hay letras. Uno se está tomando una botella de algo, ahí hay letras. En las etiquetas de la ropa hay letras. En los letreros de los buses hay letras. En el aviso de la tienda donde uno se va a comprar no sé qué, las instrucciones de la sopa. O sea, en fin, letras hay en todas partes y uno las está viendo todo el tiempo. Y uno se acostumbra tanto a que las ve en todas partes que uno como que se le olvida eso que es, ¿cierto? Bueno, es una cosa que es súper transparente con la que uno trabaja y lee y ve todo el tiempo, pero las letras han tenido una evolución, pues que ha sido una cosa súper compleja, súper larga y súper bonita, y las letras que tenemos ahora son lo que son, pues porque han pasado por un montón de estados y un montón de fases, y han llegado, o sea, la forma de la A es la forma de la A porque en algún momento fue el dibujo de la cabeza de un toro, y en fin, o sea, es una cosa que uno ni siquiera se llega a imaginar, que no es de lo que a uno le hablan, no es lo que a uno le enseñan, y a uno se le olvida como todo lo bonito que hay en un texto cuando uno está trabajando con eso. Entonces acá pues como un mega resumen de la historia de la escritura, empezando desde el año 3400 a.C. con la escritura cuneiforme, que me imagino que eso sí habían oído hablar, pero eso le hablan ahora en el colegio un poco, ¿cierto? Jeroglíficos, de eso también todos hemos visto, por allá los libros iluminados, de eso se acuerdan también, eso también creo que se lo nombraron en el colegio por ahí, ¿cierto? O estoy muy perdida. No. Algo de eso le hablan a uno, los libros manuscritos, todas estas cosas pues, que eran un super lujo, de los reyes, del en fin. Este libro pues en particular que es escrito en una caligrafía que ya ahorita les voy a mostrar que se llama La Minúscula Carolina, y por allí ya empezamos a hablar de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, o sea, acá pues tenemos como unos añitos resumidos en una sola diapositiva, pero para que vean como todo el proceso tan largo, dentro de eso pues hagan el ejercicio creativo de imaginarse que puede haber del año 3400 a.C. hasta el siglo XV en proceso de evolución del alfabeto, de la escritura, de la impresión, del manejo de textos, en fin, pues es una cosa que a uno le cabe en la cabeza. Entonces, ya como paramos ahí en el siglo XV, en la imprenta de Gutenberg, esto es un acercamiento muy bonito a una página de la Biblia de 42 líneas, que es el primer libro impreso en la historia, o sea, el primer libro impreso en la historia, porque hay otras impresiones por allá, los chinos y otras cosas, pero digamos que en nuestra historia occidental, que ustedes saben pues que tenemos como esa tendencia de dividir Oriente y Occidente, en nuestra historia y en Occidente este es el primer libro impreso. Se llama la Biblia de 42 líneas, pues evidentemente porque es una Biblia y porque tiene 42 líneas, todas las páginas están construidas así. Si ustedes se fijan, pues esto es está muy lejos de ser
una página de imprenta de las que uno conoce ahora, ¿cierto? Pues esto parece una cosa hecha a mano, una cosa caligrafía, pluma, pues no, son tipos con molde, con impresión, o sea, todo como una imprenta. Esto sí, pues esta capitular y todas esas ilustraciones sí, en este momento todavía eran hechas a mano. Y por aquí me salto a otro que se llama el Salterio, que es el primer libro impreso con créditos de impresión, que también pues me parece un ejemplo bonito porque fue como que dijeron, ay, hay que imprimir, pero hay que saber quién imprimió, en dónde y cuándo. Entonces por eso de este se tiene referencia como muy precisa, que es del 14 de agosto de 1457, mientras que el otro es una cosa así como más perdida en el tiempo de la imprenta. La otra particularidad que tiene es que esa capitular enorme que ven ahí ya no fue hecha a mano, ya fue parte de la imprenta, o sea, acá ya se empezaron a hacer grabados para que eso formara parte del proceso de impresión y ya fuera una cosa toda más mecanizada. Ahora, si esto lo adaptamos a lo que hacemos ahora, que es hacer una cosa en el computador, imprimir, y eso sale, pues en una impresora láser, ¿cuánto se puede demorar en salir una página? No sé, 2 segundos. Y uno no se tuvo que preocupar por darle la forma a la letra, uno le hizo así a las teclas y ya no tuvo que seleccionar módulo por módulo, a construir toda la página, a que pongan el bloque acá de plomo, no sé qué, pues para que la página le quede toda en su forma. O sea, digamos que también hemos dado un paso bien grande desde este momento del Salterio a lo que manejamos hoy en día. Bueno, esto me imagino que a todos se les hace un poco conocido. Me digan que sí. Sí. Esto lo quise, hay un curso de letra, vamos a ver. Ya. Lo quise poner, no porque vaya a hablar mucho de esto, porque no tengo el conocimiento para hacerlo, pero sí para hacer un poco el contraste entre nuestro alfabeto y estos sistemas de escritura. Entonces lo que nosotros manejamos claramente es bien distinto a esto, estos son ideogramas. Selecciono estos dos, pues en particular, porque explican muy bien como el concepto del ideograma, pues que en la misma palabra lo tiene como ideograma, o sea, es como una cosa gráfica de una idea. Y el primero de arriba, que es el ideograma para persona, tiene al otro lado, que es el ideograma para prisionero, es como bien transparente, o sea, una persona encerrada en un cuadradito, entonces es un prisionero. Y de abajo tenemos árbol, y el de allá que es como arboleda o bosque. Entonces, es como uno es un árbol, varios son un bosque, una arboleda, en fin. O sea, es una cosa que es como más ligada al dibujo, más ligada a otro tipo de comprensión, muy diferente al alfabeto que manejamos nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos lejos ya de la fase del ideograma. Nuestro alfabeto pasó por ahí, pero ya hace rato dejó esa fase. La A no tiene forma de nada. O sea, la A es una A, y ahí me vuelvo a la respuesta que les di al principio. O sea, una A es el dibujo de una A, no es el dibujo de otra cosa. Entonces, cada letra es lo que es. O sea, una E es una E. Y de hecho, pues no sé si lo han hecho consciente, pero a veces uno ve, no sé, supongamos un butaco como de cocina, de los que tienen una barrita abajo, y uno se sienta como en un cierto punto y ve una A, y uno ya no puede dejar de ver la A, porque uno es como, ay, mira, eso tiene forma de A, o uno le hacen un dibujo de una barra así, con unas barras horizontales, y es una E, o sea, uno lo pueden tratar de convencer de que eso es cualquier otra cosa, y le dicen, no, es que eso es una abstracción de no sé qué, de una bandera con el suelo, no, uno ve una E, pues uno cuando ya vio la letra, ya no hay paso atrás, porque es que eso es una cosa que uno tiene tan fijada en el cerebro que ya no hay nada que hacer. Esto es japonés. Bueno, este es como el tatarabuelo de nuestro alfabeto, que es el alfabeto de los etruscos, el de arriba. Bueno, el de abajo también, lo que es que está en espejo. Entonces, si pueden ver, pues acá ya nos alejamos de esa fase del ideograma, pues como esa fase evolutiva. Y si uno ve solo el de arriba, o sea, imagínense que el de abajo todavía no está, uno no ve todavía las formas de las letras, pero si a eso le hacemos el espejo, o sea, si yo lo reflejo, empiezan a aparecer un montón, esto señala, ¿cierto? Sí. Pues tiene A, B, D, E, F, K, L, N, por acá está la M, Q, P, o sea, ya hay un montón de letras que se parecen mucho a las que usamos ahora. Y esto pues viene de hace muchísimos años, esto es una evolución de un alfabeto griego que pasó después a los etruscos, que después cogieron los romanos, o sea, ha sido una cosa pues como de
que salta aquí a allá y cada uno le va poniendo un poquito de lo suyo para que llegue a ser lo que tenemos en este momento. Entonces uno como que ve las letras y pues sí, ahí están. A veces mi casa es roja, mi perro es lindo, no sé, las cosas que no le enseñan cuando le enseñan a leer, pero no le enseñan lo bonito que es el alfabeto. Bueno, entonces como les contaba, venía de los griegos, los etruscos lo cogieron los romanos. Esto yo me imagino que se les hace más o menos familiar también, pues estas inscripciones, a pesar de que no estamos en Roma, uno las ve pues en los cementerios, ¿cierto? O sea, toda la cosa de inscripción en piedra, como la cosa monumental, de esto pues como que es súper elegante, lo duradero. Esto es una foto de una inscripción en piedra romana, pues de las antiguas, verdaderas, ¿verdad? Y acá, ¿qué vemos de particular? O sea, ustedes ahí que ven letras, pero letras que son ¿qué? Nuestras. Uniformes. Uniformes. ¿Qué más? Son mayúsculas. Sí, no. Todo eso me sirve. Lo que se les ocurra. Son mayúsculas, son uniformes. ¿Qué más? Tienen serifa. Bueno, empecemos por lo de mayúsculas y uniformes. Todas son mayúsculas, ¿cierto? Y son las mayúsculas que usamos nosotros hoy en día. Esto no le tengo fecha, lamentablemente, así que no les sé decir de cuándo es, pero créanme cuando les digo que es muy, muy antiguo. ¿Por qué sé que es muy antiguo? Porque no hay espacios entre las palabras. Y en el sistema de escritura de los romanos en esta época todavía no había espacios entre las palabras, no era una lógica que se hubieran inventado. O sea, como que no, ¿para qué? O sea, está claro que eso está ahí escrito y no necesita dividir las palabras, pues sí, o sea, ahora a nosotros nos parecería ridículo leernos un documento donde no nos separan las palabras, pero en esa época no les parecía importante. Pero estas son las mismas mayúsculas que usamos ahora. O sea, desde acá, desde esta época remota, se han mantenido prácticamente intactas hasta las que usamos ahora. Uno coge una Times New Roman para escribir un documento en Word, la portada del trabajo, Universidad de AFIT, y le salen casi que estas mismas letras. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han llegado hasta acá así? ¿Por qué llegaron intactas? Esta la tengo acá, bueno, esto sí es siglos 9 al 13, como el marco de referencia. Esta es esa caligrafía de la que les hablé ahorita, en el ejemplo de esa página del libro que se llama La minúscula carolina. ¿Por qué les muestro esta después de la de las mayúsculas? Porque nuestras mayúsculas vienen de acá y nuestras minúsculas vienen de acá. O sea, aquí se inventaron las minúsculas con el desarrollo de esta caligrafía. Antes de eso, todos los trazos de la letra que se hacían con la forma de las mayúsculas. Y si se fijan, acá ya empiezan a haber espacios entre palabras. O sea, ya hay como dos avances tecnológicos de la escritura. O sea, ya como nos estamos acercando a lo que hacemos ahora. Un momento, a ver para dónde voy. Ya. En este mapa, lo que podemos ver en azul oscuro son los países que usan exclusivamente alfabeto latino, o sea, el alfabeto que nosotros usamos. Los que están en azul clarito son los que usan alfabeto latino y otro alfabeto, y los que están en gris son los que usan cualquier otro alfabeto, o sea, el cirílico, el griego, todos estos sistemas de ideogramas pues orientales, pero la parte azul oscura es enorme. O sea, es una parte del planeta muy grande que ocupa un mismo alfabeto, con muchos idiomas, con muchas variaciones en ese alfabeto, que tildes, que ñ, diéresis, en fin, todas estas cosas, pero son las mismas letras. O sea, es la misma lógica de la escritura. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo pudo un alfabeto tener tanto éxito? ¿Qué se les ocurre? La expansión Sencillo. de las lenguas indoeuropeas con la expansión del imperio. ¿Qué? No fue el alfabeto. Si no. Los europeos se encargaron de regarlo a América y a ¿Y quién se encargó de regarlo en Europa? los romanos. Roma. Es básicamente por una cuestión de poder. O sea, las letras que nosotros usamos, no, bueno, sí, las usamos en este momento ya pues como porque nos enseñaron a leer en eso y creemos que somos súper autónomos y ay sí, es que son nuestras letras y las elegimos, pues no, a nosotros nuestro alfabeto nos lo impusieron, como se lo impusieron a los españoles, como se lo impusieron a la mayoría de Europa.
el Imperio Romano con estas, ¿cierto? O sea, el Imperio Romano decía, este es el Imperio Romano, aquí se escribe y se lee así. Y después el Imperio de Carlomagno, que fue el encargado de hacer como el reguero del uso de la minúscula carolina, dijo, este es mi imperio y aquí se escribe y se lee así, y estas son las letras y este es el sistema de escritura. Porque ¿qué pasa? Si yo quiero tener un imperio y estoy en mi casa y yo escribo de una manera y acá mando a todos y les escribo así los documentos de listo, usted tiene que hacer esto y lo otro, y me voy al país de al lado donde yo pretendo también tener un imperio y allá escriben distinto, pues ese imperio no va para ninguna parte, ¿cierto? O sea, por medio de la palabra se lleva el conocimiento, se imponen cosas, se enseñan cosas también, o sea, no hablemos solo de la cuestión de la imposición, obviamente, pero ese fue el caso con el alfabeto, o sea, fue una cuestión de imposición y de poder. Bueno, entonces ahora que tenemos como un panorama de el uso de nuestro alfabeto y que ya saben que no lo usamos porque queremos, sino que nos lo impusieron, no, pero que hay muchas relaciones de poder ahí. Este ejemplo a mí me encanta porque de aquí quien estudió en un colegio de monjas y las ponían a escribir con letra pegada, en cuaderno doble línea, pues era otra expresión de poder. O sea, en este colegio se escribe así, ¿cierto? Y nosotros somos de este colegio y se escribe bonito, acá no se escribe feo. No, o sea, digamos que guardando las proporciones, no va a comparar a las monjas ni con los romanos ni con Carlomagno, no para darle beneficio a ninguno de los dos, pues no voy a entrar a comentar nada en ese sentido, pero ahí también hay un asunto de poder. Y este ejemplo me encanta, este es el cuaderno del abuelito de una amiga mía. El cuaderno no era el de cuaderno de caligrafía, era el cuaderno de otra cosa. Y le corrigen, pues que eso a mí me parece muy fuerte. Entonces tiene como una caligrafía perfecta, o sea que uno se sueña dibujando una letra así, pero la doble L no está suficientemente bien hecha. Que eso no, pues yo no sé si a ustedes les tocó, yo estudié también en un colegio de monjas, a mí no me tocó así de fuerte, pero sí está el asunto, pues de acá se escribe así, tampoco hasta acá, pero claro, ahí también hay un asunto de poder. Esta es otra foto de los cuadernos del abuelito de mi amigo, pues que es que me parece, o sea, los títulos, es que son una cosa increíble. O porque, a mí, ¿por qué no me maltrataron más para que aprendiera a escribir en el colegio? Ojalá yo escribiera así. Bueno, y acá manteniendo como un poco el ánimo del asunto, entonces nos vamos a hablar de los nazis. Este ejemplo en particular porque hay una tipografía con la que es posible que algunos de ustedes se hayan encontrado si se les ha ocurrido mirar nombres de tipografías en el computador, que se llama la Futura. Pues la Futura fue la tipografía oficial del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque primero utilizaban una que era gótica, o sea, con todos los trazos de la gótica, similar a la que vimos en la foto de la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, y a Hitler le llegó como el rumor de que esa era la tipografía, pues la caligrafía que usaban los judíos, entonces dijo, no, ahora vamos a renovar la imagen, nosotros somos súper modernos, estamos vendiendo la idea de nuestro partido, vamos a hacer una cosa que sea como tipo Bauhaus, y entonces cogieron nada más y nada menos que la Futura, pues muy en contra de los deseos de su diseñador, pero igual, no les importó, pues fue la tipografía oficial y era la que utilizaban en todos sus documentos. Por allá hay como un documento de identificación así, un personaje que se ve muy poco amigable. Entonces ahí vuelve y juega estos asuntos de poder, ¿cierto? O sea, ahí ya un poco menos como los romanos, un poco menos como Carlomagno, menos como las monjas, pero ya es un asunto más como de marca. Entonces, como nuestra marca, o sea, nosotros los nazis escribimos en Futura y nuestros documentos son en Futura y son súper modernos y son súper limpios y así se escribe. Y la Futura fue mucho tiempo muy rechazada por eso, o sea, los diseñadores no querían diseñar con Futura porque era una fuente nazi. Esto se le empezó a perdonar a esa tipografía más o menos en los 80, pues que ya empezaron a decir como, bueno, no, pues la pobre letra no tiene la culpa de nada, o sea, ya no tomó ninguna decisión, volvemos a utilizarla pues en los diseños que realmente acá pues no tienen ningún sentido. Un segundo. Bueno, entonces, ya pasando como un poco del asunto de la historia,
que espero que haya quedado claro, más o menos. Si los ubiqué un poco, no los terminé de hacer perder, bueno. ¿Aquí qué hay? Nada. Pues sí hay. Esto yo lo hice en un documento de Illustrator y yo puse una A blanca sobre el formato blanco, o sea, ahí hay una A digital, pero pues no la vemos, por supuesto, ¿cierto? Porque no hay contraste. Entonces, ¿cuál es la regla número 1 para que uno vea algo que haya contraste? ¿Cierto? O sea, me voy para el blanco y el negro, que es como el más evidente, además el que más relacionado tenemos con el texto por el papel blanco, la impresión en negro, en fin. Pero si no hay contraste, a uno le pueden poner todo el texto y uno no lo lee, ¿cierto? O sea, yo puedo tener todo un texto en blanco sobre una página blanca, como tengo acá, pero ahí no hay nada. O sea, yo les puedo decir, yo escribí todo el resumen de esta presentación y es súper interesante y nadie lo va a poder leer porque es que no hay contraste. O sea, yo necesito que exista esto, pues, o esto, cualquiera de los dos. Un juego de figura-fondo, que cuál es la figura y cuál es el fondo, que según como yo entienda blanco y negro, o sea, ya vamos a entrar como en una cuestión filosófica complicada, pero en fin, o sea, que haya contraste, figura-fondo. Esto de figura-fondo es bien importante en tipografía. Digamos que no está tanto como dentro de los temas básicos que quiero que conversemos hoy, pero les cuento. Ha sido dentro del proceso evolutivo de la forma de las letras, el tema del balance entre el blanco y el negro, o sea, entre los espacios y contraespacios de la letra, por decirles de alguna manera, ha sido clave en el desarrollo de los alfabetos que usamos ahora, en lograr legibilidad, en cuáles son las letras que se usan para imprimir libros. O sea, es una cuestión que se reduce al uso del blanco y el negro. Porque si una letra tiene muy poco blanco, supongamos en este caso blanco el fondo, empieza a ser muy apretada, empieza a ser más difícil de leer. Si tiene mucho, entonces es muy abierta, es muy difícil de leer. O sea, es una cuestión que uno no llega a creer qué tan freak puede ser la gente cuando habla de tipografía, pero es así. O sea, es como, no, esta M no tiene suficiente blanco. O sea, es una cosa pues como del desarrollo de las letras que a uno por lo general se le escapa, pero que está siempre detrás pues, de los textos que uno está utilizando, bueno, por lo general. Bueno, y aquí, ¿qué ven? Dos hojas de blanco. ¿Por qué son dos? Entonces lo que vemos es realmente que vemos una línea vertical, ¿cierto? Y eso ¿qué puede hacer? ¿Qué le evoca a uno una línea vertical? ¿En qué pueden pensar? División, ¿qué más? Profundidad. ¿Sí? Eso Bueno. es una novedad también. Y aquí, esa línea, ¿qué le puede evocar a uno? Un camino, horizonte, una carretera. Todas son cosas como con las que uno se relaciona más, ¿cierto? O sea, el otro es como, no, es una página, son dos páginas, no, es un tubo de, no sé, de bomberos, de stripper. Bueno, esto es como la línea horizontal, o sea, uno piensa horizonte, el mar, la carretera, el camino, el suelo. ¿Por qué será que uno se relaciona más con la línea horizontal que con la vertical? Porque nosotros nos movemos en un plano que es horizontal, ¿cierto? O sea, nosotros vemos líneas horizontales, verticales también, obvio, yo sé, o sea, no voy a negar que existen, pero para nosotros siempre ha sido más importante ese movimiento horizontal, nosotros caminamos horizontalmente. Y no es gratis que nuestro sistema de escritura sea horizontal. Vuelvo y me devuelvo para los sistemas estos orientales que escriben vertical. Yo no entiendo por qué escriben vertical. Entonces no voy a entrar no puedo entrar a, sí. Pues ¿por qué se desarrolló un sistema de escritura que es vertical cuando todo el resto del planeta ha decidido moverse en lo horizontal, sea o no sea alfabeto latino, porque el cirílico también es horizontal, todos esos alfabetos, el sánscrito y todos estos pues de por allá del sudeste asiático son horizontales, o sea, son como 2 o 3 sistemas de escritura que son verticales y uno como, ¿por qué? No sé, bueno, pero nosotros tenemos esta línea horizontal, es como un punto de referencia bien importante.
Otra pregunta para ustedes. ¿Este señor va o viene? Va, ¿cierto? Pues es súper evidente y es porque va para allá, porque uno lee para allá. Si a mí ese señor me lo pusieran de allá para acá, todos me hubieran dicho bien. Entonces, también hay otro asunto ahí que uno toma como muy por sentado, digamos, de la escritura. O sea, nosotros leemos horizontal y leemos en una dirección y ya estamos tan acostumbrados a hacerlo así que nunca nos preguntamos eso cómo influye en cómo vemos otras cosas. Entonces, este señor no es una letra, pero nosotros decimos va, no viene. Y es simplemente, o sea, es una cosa absolutamente relacionada con el texto y con cómo leemos. Y eso es una cosa que uno no la tiene consciente. Entonces, si yo estoy diseñando un afiche, y yo pongo una cosa por acá en la esquina, de arriba, me dice una cosa completamente distinta si la pongo por allá o si la pongo abajo, ¿cierto? Porque yo empiezo a leer aquí arriba y hacia allá, bueno, así. Y me da lecturas distintas. Entonces, hasta ahí llega como el poder, digamos, de la letra y de la lectura. Uno no alcanza a entender eso hasta qué punto se le ha metido a uno en el cerebro el hecho de uno estar viendo letras y texto todos los días de su vida, que uno ve a un señor moviéndose en la dirección en la que se mueve el texto. Hasta ahí todos vamos claros, me estoy acelerando, ¿no? Listo. ¿Alguien sabe qué es esto? Ni idea. Si la respuesta es ni idea, no les dé susto. Ni idea. ¿El estudio de? El estudio de las letras, sí, más o menos. Es un determinado estudio de las letras. Sí, más o menos. Entonces ahí en raíces etimológicas, me imagino pues, o sea, el tema de el estudio de está ahí bien claro, ¿cierto? Y grafo del trazo. Entonces es de los trazos. Esto habla específicamente como de cómo escribe alguien. Es el estudio de qué significa la forma de la letra que tiene una persona. ¿Por qué les quise hablar de esto? Porque entonces ahora vamos a empezar a hablar un poquito como sobre lo que dicen las letras sin que uno necesariamente quiera que lo digan. Y con esto pues quiero empezar contándoles que cuando yo estaba estudiando tipografía tenía un profesor de caligrafía que sabía mucho de grafología y yo estaba haciéndole una pregunta sobre el trabajo que estábamos haciendo. Él se me sentó al lado con un compás y empezó a medir mi cuaderno. Pues mi cuaderno no tenía líneas, sino que pues, o sea, como los renglones que yo solita iba haciendo, y empezó con un compás a medir la altura de los renglones y miraba así el cuaderno, pasaba hojas mientras yo le preguntaba, ¿y usted qué? Y después le terminé de hacer la pregunta, era que yo estaba súper confundida con el trabajo, y entonces él me miró y me dijo como, pues es que yo no sé si usted esté confundida, si el hecho de que usted esté confundida tenga algo que ver con que usted es vegetariana o con que yo no sé qué y no sé qué, y yo era como, pues mucha información personal que no estaba escrita en el cuaderno, que yo sé que él no podía saber porque él no me conocía tanto, y que él se la sacó de la forma de mis letras. Entonces, pues ese es como el extremo. Para allá no nos vamos a ir, les quería contar la anécdota para que sepan que eso existe, pero aunque uno no se vaya para ese extremo, las letras sí dicen cosas. Así como a los nazis la futura les dijo, yo soy más moderna, úsenme, las letras dicen cosas también cuando uno trabaja con ellas. Entonces, esto es una reinterpretación digital de esa romana que vimos en la foto pues, de esta inscripción en piedra, y ahí dice ABC, ¿cierto? Y yo veo ahí que es una letra como clásica, yo veo que es algo como elegante, ¿cierto? Como estable, y ahí dice ABC, pero yo estoy viendo como unos ciertos atributos de la letra. Esto es una caligrafía uncial, es una imitación de una caligrafía uncial hecha con un pincel digital, pero tiene la misma configuración y la misma lógica, digamos, en su forma, y dice ABC también. Pero a mí esto no me dice elegante o me dice clásico de la misma manera que me lo dice esto, ¿cierto? Me lo está diciendo distinto, o sea, sí me dice clásico, pero me dice más clásico como antiguo, no como clásico así, se me fue la palabra. No, es que
Sí, como sobrio, exacto, como por ahí. Esto es como más antiguo, es como yo quiero hacer algo que es de época, ¿cierto? Entonces hago algo así. Ahora, esto es una imitación de una caligrafía gótica. Entonces también esto que me dice como antiguo. O me dice, no sé, Castillo del Terror o Drácula, no sé, como otras cosas, pero ahí dice ABC. O sea, es el mismo texto el que hemos visto en los 3 ejemplos y los 3 jueguitos de letras nos han dicho cosas distintas. O sea, uno los ve relacionados como con cosas distintas. Ahora este pues es una imitación digital de un trazo como de un pincel o de un marcador, no sé. Y es súper fluido, entonces uno dice como no, esto es informal, esto es ligero, esto es amigable, ¿cierto? Y dice ABC. A mí no me está diciendo nada más, son las mismas 3 letras. Y esta vuelve y me dice como sobrio, estructura, ¿cierto? Pero también es un sobrio y una estructura distinto al primero, distinto a la romana. Este lo vemos más moderno, esto lo hemos relacionado con otras cosas distintas a las que veníamos relacionadas a romana. Entonces, en esas letricas que hemos visto, pues, y esto es una micro selección de lo que uno puede coger de tipografía, que ustedes me imagino que habrán visto la cantidad de cosas que hay para coger de tipografía, se habrán metido, no sé si han metido páginas para descargar fuentes. Pues cuántas puede haber, es que yo no veo. Y hay miles de diseños a partir de la misma, y la otra con la variación, y a la letra de Harry Potter le sacan 3 versiones, y a la de Coca-Cola con no sé qué, entonces pues la cantidad que hay, y cada una dice una cosa. Claro, la de Coca-Cola, pues que le dice a uno, le dice Coca-Cola, o sea, ya es como muy difícil que le diga a uno otra cosa, pero esas letras dicen algo, aunque no lo estén diciendo en el texto. Bueno, por acá me salté un poquito como a todo el proceso de creación de los tipos de imprenta. Ustedes saben, ya hablaron de cómo funcionaba la imprenta. Brevemente, por encima. Pues de todos estos módulos, donde cada módulo era una letra y había unos cajones enormes en donde uno cogía las letras, empezaba a armar el libro, letra por letra, palabra por palabra, ponía los espacios, las interlíneas, todo esto. ¿Esto por qué se los quise mostrar? Bueno, para que vean que era un proceso súper largo y súper delicado, para que vean que, se me olvida que tengo esto, que esto parte de un dibujo caligráfico, o sea, la imprenta no se ha desprendido del trazo manual de la letra, lo que pasa es que ha tomado como un carácter, digamos, distinto, porque es una cosa que se hace con unas ciertas medidas diferentes, con una inclinación distinta de la pluma y se logra una forma distinta, pero parte de un trazo manual, y pasa por todas estas fases en donde, si se fijan, lo que les hablaba ahorita, lo primero que se hace de la letra es el espacio en blanco. O sea, lo primero que hacen de la letra, claro, acá es el dibujo de la letra, pero cuando ya la están pasando al molde, lo primero que hacen es el espacio en blanco. Entonces, por ahí viene pues conectado todo ese tema de lo delicado que es ese espacio en blanco y de lo importante que es en tipografía. Por acá sigue el asunto, acá hasta que ya se funde el tipo, se pule y queda... ¡Ay, no! Acá era el módulo y así era como eran los de, pues ya como los que uno utilizaba para imprimir. ¿Qué pasa con esto? Hay un libro también que a los que les guste leer se los recomiendo mucho, es de Adrian Frutiger, que es otro tipógrafo, y se llama Signos, Símbolos, Marcas y Señales, creo, no sé, esas palabras, pero no sé si en ese orden o en otro. Y él empieza a hacer un análisis de todo como nosotros leemos, de cómo leemos los símbolos, porque entendemos una cruz de la manera que lo hacemos, una estrella, un círculo, un cuadrado, un triángulo, en fin, todo eso lo relaciona con las letras. Y hay una parte que a mí me parece muy interesante, es donde habla de, pues de una cosa que yo pienso que particularmente para los diseñadores es muy importante, pero yo pienso que para cualquier persona, y es que una cosa no la hace bonita el material, ¿cierto? O sea, uno puede tener, él pone el ejemplo ahí para hablar de un edificio, uno puede tener como el mármol más fino, y si construye mal, todo es un desastre. Y uno puede tener 3 palos de la madera más ordinaria, pero si los sabe poner, queda bonito. Entonces eso es como en el trabajo de uno, ¿cierto? Uno puede tener, yo no sé, en el computador lo último, pero si uno no sabe lo que está haciendo con él, pues
no se gana nada. O sea, no sé, la costurera puede tener las telas más finas y los mejores hilos, pero si no sabe hacer patronaje, pues se jodió. Y esto viene un poco también porque entonces hace un paralelo con el manejo, digamos, del diseño en la época de la imprenta, en la época de la caligrafía, comparado con lo que es ahora, que hay mucha libertad de forma. Entonces no como que eso sea malo, o sea, esa libertad de forma obviamente es una ventaja. En otros campos, bueno, en la arquitectura también hay más libertad de forma ahora de lo que había antes, en el diseño industrial, en fin, en el manejo de plásticos frente a manejar, yo no sé, roca y metal. Pero esta medida, o sea, este tema de que haya como una cuestión limitada, hacía también que las cosas tuvieran que ser como muy bien pensadas antes de terminarlas. Entonces por eso uno ve que hay cosas como muy bonitas. Bueno, además porque uno le pone su romanticismo y dice como, ay, es antiguo, es bonito. Además es porque sí era bonito, o sea, porque no había ni tiempo ni plata para derrochar en las impresiones que salen en 2 segundos, sino que era una cosa que se demoraban un día armando y ya les tenía que salir bien. Entonces, pues, como que hay todo un asunto pues de la construcción ahí ligado a las herramientas que uno tiene disponibles, que yo sé que se pueden traducir al trabajo que ustedes hacen, pues no necesariamente el trabajo de tipografía o de diseño. Bueno, de esto creo que también ya hablaron un poco, ¿cierto? Igual así un breve resumen. Entonces, ¿qué vemos? 4, 5 líneas horizontales, vuelven y aparecen las horizontales, ¿cierto? Las palabras están como paraditas ahí. La línea base, altura de la X, altura ascendentes y de mayúsculas, que puede ser la misma o puede ser distinta, hay tipografías en donde cambia, otras a veces es la misma, y la línea de descendentes. Ahora, con respecto a la anatomía de la letra, uno encuentra muchas cosas, porque dependiendo como en dónde consulten, encuentran a alguien muy minucioso que le pone un nombre a cada parte, arco, lágrima, brazo, hombro, ojo, en fin, o sea, como que hay un montón de cosas, y hay otros en donde le ponen otro nombre, y hay otros en otro idioma que si uno lo traduce es otra cosa. Entonces yo normalmente cuando le estoy hablando de tipografía a mis estudiantes de tipografía, para que no se enreden, les digo quedémonos con el asta y el arco, bueno, y las serifas por supuesto, cuando las tienen, pero son como las partes básicas, ¿cierto? O sea, arcos, pues esto es un arco, esto es un arco, arco, arco. Yo puedo entrar a ponerle todos estos otros nombres más específicos y existen muchos nombres para eso, pero si se empiezan a perder con esos nombres, confíen siempre en asta y arco, que esos dos son como los generales. Hasta acá vamos bien. Bueno, por acá, esto sí no sé si lo habían conversado ya. Acá pues ya estamos hablando es como de familias tipográficas. Al igual que con el asunto de la anatomía de la letra, uno puede encontrar un montón de clasificaciones. ¿Ustedes a qué página se han metido a descargar fuentes? A la font. ¿A cuál más? ¿Alguna otra o solo a esa? ¿A cuál? ¿MyFonts? ¿Million Fonts? Vimos DaFont, Abstract Fonts y 1001 Free Fonts. Ah, ya, ok. Claro, bueno, y Google Fonts los que son para web. Y si ustedes miran cada una de esas páginas tiene una clasificación diferente. O sea, en DaFont, si mal no recuerdo, es como del oeste, o sea, son unas cosas, pues es una clasificación como súper informal, dependiendo de la página donde uno busque. Si es una fundición donde no están las fuentes gratis para descargar, sino que las venden, entonces ya son con serifa, romana antigua, romana clásica, nueva romana y no sé qué. Entonces clasificaciones también hay un montón, pues si uno se termina volviendo loco con esto, pero existe una clasificación oficial que la propuso Maximilian Vox como en el 50 y algo, y es esta, básicamente. Me falta poner ahí como las de fantasía y los alfabetos no latinos. Pero de las básicas es esto, o sea, tenemos las humanas, que son como las más antiguas, las que se parecen más a las primeras letras de imprenta, las garaldas, que son un poquito más modernas, las reales, que son más modernas, las incisas, que se empiezan a acercar ya como a estas lineales, pues que es como lo más moderno de lo moderno, ¿cierto? Didonas, mecanas, lineales, y las escriptas, que son las que imitan un trazo manual. Entonces estas son básicamente pues como esas familias. Si ven que hay por aquí unas rayitas rojas y azules, sí se alcanzan a ver, ¿cierto?
estos son una cosa que se llama los ejes de modulación. Entonces, si se fijan, a ver, por acá en esta que tiene esto vertical, la parte delgadita de la B, pues el contraste del trazo está así, completamente perpendicular, digamos, al suelo de la letra, ¿cierto? O sea, tenemos la línea base y la otra línea de las partes delgaditas del trazo están así. Mientras que acá en estas de arriba está oblicuo. Entonces esto lo remite un poco más a un trazo con pluma, porque las plumas pues tienen la inclinación de la mano, la inclinación de la pluma, ¿cierto? Esto es una cosa, estas que son así más rectas, como por ejemplo estas, que estas reales pues es como las que son más comunes de uso pues en documentos, en libros y todo eso. Y estas son ya como una cosa así más geométrica, más medida, todo. Estas pues son más cercanas como a un trazo manual, por decirlo de alguna manera, porque yo sé que esto pues ya uno no lo ve como trazo manual, pero está más cercano. Esto ya, pues los que querían tomar nota, yo tomar nota, ¿puedo seguir? ¿Sí? Bueno. ¿Aquí qué dice? Escucha. Ahí, ¿qué puede decir ahí? Termina no. De resto ni idea. Sí, eso es una Tienen dos unidades. H. ¿Cuánto roto más los de otros? Bueno, y acá. Es la misma palabra, o sea, le estoy tapando la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, con esto que, o sea, este ejemplo lo tengo para qué, porque yo pienso que muestra de manera muy, muy clara que los rasgos más identificables de la letra están en la parte de arriba. Entonces, cuando uno está haciendo como sus juegos con tipografía de acá, y voy a esconder esta parte del título porque no sé qué, pues uno debe tener en cuenta eso, o sea, uno la parte de la letra que más lee es la parte de arriba, es como la parte que siguen los ojos. Además con eso entran otro montón de cosas. Me imagino que ustedes recibieron en algún momento, eso rotó mucho, como un correo que era una presentación en PowerPoint, que era este texto tiene todas las letras dentro de las palabras puestas en desorden, pero como la primera y la última están puestas en orden, entonces lo puedes leer sin problema. Eso lo vieron, ¿cierto? Y eso es cierto, porque uno no lee letra por letra, uno lee palabras enteras, o sea, uno se le graba como un sello una palabra en la cabeza. Y uno se da cuenta de que eso es así cuando uno encuentra una palabra que uno nunca había visto. Y si ustedes están leyendo en voz alta y se encuentran una palabra que nunca habían visto, se dan cuenta de que uno es como un bobo, leyendo letra por letra, uno es como, cierto, en las otras uno, pum, las lee de un golpe, como que salen así, y en las otras uno tiene que hacer el ejercicio de desbaratar los pedacitos para después armarlos, como para crear ese sello, digamos, que después se le queda a uno. Y a mí me parece que además es muy bonito porque después de que uno creó ese sello, uno se acostumbra a ver esa palabra y la empieza a ver en todas partes. Uno como que descubre una palabra y después empieza a ver el periódico, es como, ah, mira, esta palabra ya sé que si la empieza a ver en todas partes, ay, buenísimo, en esta noticia, supiste que el no sé qué, uno empieza a comentar ya con esa palabra y como que ya se le quedó ahí metida y ya, o sea, ya no es sorpresa, pero fue un proceso súper bonito del cerebro descomponer letra por letra, armar una palabra, crear una cosa acá que a uno se le queda y después ya cuando uno la vuelve a ver uno la lee de golpe. Entonces, bueno, eso vuelve como a todo este tema de los juegos del texto y de cómo funciona en el cerebro, pues que es como bien interesante. Bueno, acá ya con este tema de la lectura me voy a pasar para otra parte. Ahí que dice. Y le creen. A este no le cree más, ¿cierto? O sea, es la misma palabra. Yo entre esta palabra y esta tomé una decisión tipográfica, digamos, que fue ponerla en mayúsculas y aumentar el cuerpo y ya. Y quedó más grande, pues literalmente, porque es que es más grande. Además se ve más grande porque las mayúsculas son altas. Y además seleccioné una bold, entonces se ve una cosa así, como que yo veo grande, así yo le creo que es grande. Y siguiendo en ese mismo juego, si yo veo este pequeño, le creo que es pequeño. Pues uno ve, uno dice, claro, si este es grande, este puede ser pequeño.
pero este es más pequeño. Este es más pequeño literalmente que el otro, o sea, el cuerpo está más pequeño, las letras son más pequeñas porque son minúsculas. Como yo estoy cambiando el cuerpo y la tipografía también está cambiando el grosor del trazo, estoy seleccionando una light, entonces ocupa poquito espacio, hay mucho blanco, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo veo esto, yo le creo que es una princesa. Sí, ¿cierto? Pero es un tipo como particular de princesa. Y si yo veo esta princesa, no es esta misma. Y es la misma palabra. Esta princesa ya es como esta. Y es la misma palabra. O sea, son las mismas letras, la una detrás de la otra, la primera en mayúscula. Yo de la palabra no he cambiado nada. Fue una decisión tipográfica. Está incluso en el mismo tamaño. Ahora cojo la misma primera tipografía de princesa y escribo bruja. Y yo a eso también le puedo creer que es bruja. Es como una bruja, supongamos que así. Y si cojo la segunda, esta ya es otra bruja bien distinta, es una bruja más como así, pero también es una bruja. O sea, dice bruja, es el mismo texto, yo soy capaz de leerlo, soy capaz de entenderlo, pero le estoy dando una tipografía distinta y es un personaje completamente distinto. O sea, yo estoy leyendo que esa tipografía me está diciendo unas características físicas y de comportamiento de un personaje, pero ahí solo dice bruja. Pero es que uno, o sea, uno no se queda ahí, uno no es una máquina. Si yo a un computador le escribo bruja, el computador pone bruja, porque es que el computador no es capaz de hacer las lecturas que hacemos nosotros, de yo esto lo relaciono por estas formas o estas curvas de esta letra con una bruja que es como más sexy, como más delicada, como más no sé qué, en fin. ¿Cierto? O sea, eso es una cosa que es una lectura que hacemos nosotros, que no la puede hacer una máquina, que es una cosa que está en nuestros cerebros, que es una cosa que es cultural, claro. O sea, habrá en otros contextos culturales en donde la primera bruja o la segunda uno no la entienda de la misma manera, o la primera o la segunda princesa, ¿cierto? Ahora, siguiendo con este juego como de palabras, si yo ya veo ese pesado, que no estoy jugando solo con letras, sino pues con la imagen y las letras al mismo tiempo, eso no se ve muy pesado, ¿cierto? Yo a la letra le creo que es pesado, pero el resto me choca. Lo mismo que este. Entonces, yo no sé qué es horrible la foto. Es como un pollo con sangre, con eso horrible. Pero funciona mejor así, ¿cierto? O sea, yo pongo este ligero y es como si súper ligero, o sea, este casi que me dice cómo me va a caer en el estómago. O sea, yo veo y sí, total, grasa, sangre, pues mal. Sí, no, ¿qué es eso? No es sangre. Impresionante. Bueno, en fin, me entienden como a lo que voy con este ejemplo, ¿cierto? ¿Esto dejó de sonar? No, ahí está. No, ahí está. Entonces, aprovechando ese mismo ejemplo, hago una selección acá como de logos. Esto es una cosa de la que particularmente se aprovechan los publicistas. Y entonces vuelve y juega, como uno se siente súper autónomo porque escribe A, B, C y no se da cuenta que eso se lo impusieron los romanos a los europeos y los europeos a nosotros. Vuelve y juega con esto, es como, no, es que yo soy súper autónomo en mis decisiones de compra, yo compro este yogur porque es que a mí me gusta y yo tomé la decisión. No, no lo convencieron de que ese yogur era el que uno tenía que comprar, de que ese era el que tenía las características o los valores o lo que sea que le quisieron convencer a uno de que tenían. Entonces, si yo veo estos tres ejemplos, que son tres cosas de ensaladas, jugando pues con esta misma lógica, ¿cierto? Tengo unas tipografías que son como, pues estas dos son como muy estructuradas, esta sí es una manuscrita pues, pero veo acá, o sea, acá hay unos espacios que, como unos cortes de la letra, por ahí como que pasa aire, ¿cierto? Es una cosa que es como ligera. Lo mismo allí, o sea, esta S jugando sobre esa O, bueno, ahí obviamente empieza a jugar el verde, o sea, acá ya empezamos a movernos como también con la cuestión cromática y con otros elementos, pero la decisión tipográfica acá es fundamental, o sea, esto en otra tipografía no funcionaría tan bien.
para hablar, por ejemplo, de lo que les decía de los yogures. Lo que pasa es que para mí esto es como el ejemplo más claro, porque es que el light, pues la cosa más sucia del mercado. O sea, la cosa como de yo voy a tomar una cosa light, pero tiene que estar escrita así para que yo le crea. O sea, si a mí me escriben ligero, como yo les mostré el ligero, devolvámonos. Ahí me muestran esto. Ahí dice, si ahí dijera ligero, yo no le creo que es ligero. Pues yo digo como, pues le miro los ingredientes. Pues como que no. En cambio, si a mí me dicen esto, es como obvio que es ligero, o sea, le pasa el aire, está inclinado, es súper light. O sea, me pueden dar otra cosa que tiene la mitad de la grasa, pero yo me compro este porque le creo que es ligero. Y eso pasa mucho en este tipo de productos. Entonces, como que estas cositas, pues como con esa línea de base inclinada, estos trazos como medio manuales ahí, como muy así, veloces. Miren la línea inclinada, manuscrito. O sea, es una cuestión tipográfica de manipulación de masas. Y que eso entra pues en otro montón de marcas. Lo que pasa es que a ese ejemplo el light es el que me parece como más fuerte, porque uno ve el mismo empaque del queso y le ponen light así en inclinadito, es como así es light, y puede ser el mismo queso porque uno no mira los ingredientes, uno le crees por la letra que le pusieron. Ahora este pues ejemplo como de las aguas embotelladas. Acá ya estamos hablando pues de unas tipografías que son todas como muy estructurales, pues como muy, ya no estas cosas manuscritas, ni tanto juego entre letras como pasaban las de ensaladas, sino como unas cosas muy, muy clásicas, muy limpias. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Tiene que ser azul, ¿cierto? Bueno, hay excepción de esta, pero tiene estas cuestiones azules ahí al lado, e incluso en la forma del empaque tiene una cosa como de diamante, como de hielo, que uno dice, no, eso viene directamente de un glaciar suizo. Pues, y es porque es azul, y es porque es esa letra, y es porque el envase es transparente. Si a mí eso me lo venden en una botella verde con otra letra distinta y con el fondo rosado, pues nadie le cree que es de un glaciar de ningún lado. Y este ejemplo me parece en particular muy interesante por esto, pues porque esto es una campaña de Bian, y si en eso de ahí, pues son súper considerados con el consumidor, le están dando consejos, es como, vive joven, y entonces yo le hago, es como, ay, me encanta, piensan en mí, ¿cierto? Se preocupan por mi bienestar, me dan consejos. Si yo esto mismo lo escribo en esa tipografía en la que decía pesado, a mí me da rabia que me pongan eso en la campaña. O sea, yo digo, a mí, ¿por qué me están ordenando que viva de alguna manera? O sea, es la diferencia entre que parezca un consejo y parezca una orden. O sea, como esto es porque tienen que opinar yo cómo tengo que vivir. En cambio, así es como nos preocupamos por ti, esto es súper informal, te lo estamos diciendo pues de buena gente. ¿Cierto? Es una cuestión que es puramente tipográfica, porque acá no hay nada más, ¿cierto? Acá sí tenemos todo el juego de los colores y el glaciar y el hielo y en fin, pero esto es letra, no más. Bueno. Devolviéndome al ejemplo de los logos de las ensaladas, como para seguir con lo de ligero y pesado. No se habían perdido, ¿cierto? Con la foto del pollo con grasa y esto. Y yo cojo estos logos pues, de cosas de pollo frito, casi también que el mismo logo le dice a uno cómo le va a caer en el estómago, ¿cierto? Son unas letras así, los colores son como súper contraste, una cosa que está contenida dentro de un bloque, o sea, no son letras sueltitas, no se preocupan de hacerle hoyitos entre las letras para que parezca que pasa el aire, no, acá tiene que quedar clarísimo que eso es una cosa que le cae a uno así, ¡pam! O sea, que uno se sentó en la mesa y quedó lleno, y salió cacheticolorado y toda la familia bien alimentada, pues que no le quepa duda. Entonces es una cosa que hacen, claro, acá tenemos pues toda esta cuestión del dibujo del pollo feliz, pues que esto es muy triste. Y la niña, pues que no sé qué tiene que ver en los pollos, bueno, a este que de pronto le creo que los cocinan, pero es cierto, o sea, ahí hay un asunto pues también de icono y de manejo de color y todo, pero la cuestión tipográfica ahí es bien importante, o sea, es una selección tipográfica que funciona con lo que ellos están tratando de convencernos que veamos de su marca o de su producto. Entonces yo siempre trato como de aclarar este tema de la personalidad, pues entre comillas, de la tipografía a través de la marca, porque yo veo que eso es una manera como muy fácil de uno ver eso cómo se puede aprovechar, o uno cómo cae en esos juegos, o cómo la letra sí le puede hacer ver a uno ciertas cosas. Entonces ahora bancos. ¿Qué le dice a uno esa tipografía o esas tipografías? Seriedad. Como estabilidad, seguridad.
estabilidad, seguridad, seriedad, estructura, confiabilidad, ¿cierto? Como acá estamos para ti, ¿cierto? O sea, acá no va a pasar nada, no nos vamos a caer. Uno, pues, que hay un banco que pueda sobrevivir con una letra manuscrita o no. No. ¿Sí o no? Había una aquí, Colmena no era así. Hay uno, el banco Helm, por ejemplo, tiene un logo que es manuscrito. Sí. Entonces, claro, uno cree, uno dice, no, un banco tiene que tener una tipografía así. Y resulta que no. O sea, si el banco se puso como meta convencer a sus clientes de que es un banco nuevo, fresco, ¿cierto? Que es flexible, ¿cómo lo hace? Se sale de este planteamiento tipográfico. Si Helm trata de comunicar eso a través de una tipografía como estas, pierde. Así le haga el bichito que tiene al lado, el mamarracho, ese que no sé qué es, ¿alguien sabe qué es? Bueno, eso. Un asterisco, man. Claro, uno ve eso y sí, pues eso puede ser manuscrito y puede ser trazado a mano, pero si el resto de la letra no está manuscrita, yo no le creo que sea un banco fresco y amigable y no sé qué. O sea, también lo convencen a uno a través de la letra. Este pues también que es como bien fácil. Todas estas cosas pues de lencería femenina. Entonces pues leonisa, o sea, uno acostumbrado a ver leonisa en el televisor toda la vida, o sea, la curva, la cosa manuscrita, femenina, delicada. Ahora, Victoria's Secret no es manuscrito, pero tiene este monograma que sí tiene como ese juego de juntar las letras, la curva, la elegancia, no sé qué. Y esta pues que es en ese curverío que uno dice, no, yo mejor dicho me pongo eso y... ¿Cierto? O sea, es una cosa como de feminidad, de elegancia, que está ahí en esa letra. O sea, a mí me escriben allá en Provocateur en una helvética y es como, pues, ¿qué es eso? Pues unos calzones comunes y corrientes, ¿cierto? A mí me convences esto. Pues obviamente el otro también, sí, yo sé, pero este es como el primer contacto que uno tiene con las marcas y por eso normalmente se aprovechan tanto de esta herramienta, pues, que es la tipografía. Bueno, acá ya me voy a saltar para otra cosa. Espero que vaya en un ritmo en el que todos me hayan podido seguir sin problema hasta ahora. Sí. Esta portada de Vogue es del 30 y algo, no me acuerdo, 1930 y punta. Y esta sí es muy reciente. Entonces acá, pues, además de la tipografía, hay una cuestión pues, de ilustración versus fotografía, ¿cierto? Pero si yo hago el ejercicio creativo de eliminar la ilustración y la fotografía, solo la tipografía de alguna manera me está llevando a una época. De alguna manera, o sea, más sutil, claro, acá esto tiene un peso enorme, la ilustración y la fotografía, pero igual a uno lo remite un poco. O sea, me parece interesante este ejemplo, es como para que vean cómo esas decisiones también están en unas cosas que son más sutiles, o sea, me voy como de la rampante grosera que es la marca, que es en donde se lo aprovechan así con toda, a esto pues en donde es una cosa que es de pronto un poco más sutil, pero que ahí está, o sea, a mí acá esto me marca épocas. Esto me marca además como unas ciertas tecnologías, ¿cierto? O sea, yo esto lo veo digital y lo de allá. A Penélope Cruz, pues sí, a Bob en magenta, todo impecable la letra. Con respecto a esto que uno lee, más una cosa como manual. Perdón. Bueno, y acá, estos no sé de dónde son porque esas imágenes las guardé hace mucho tiempo, pero pues como pueden ver es de algún lugar raro. ¿Por qué quise poner estos ejemplos? Porque acá vuelve y juega como las decisiones tipográficas para comunicar cosas que no necesariamente se están comunicando con el texto. Acá, a pesar de que no tenemos ni idea de lo que dicen, pero ni idea o alguien sabe lo que dice ahí, pues porque es una posibilidad siempre. Yo sé cuál es el título, yo sé cuáles son los subtítulos, yo sé cuáles son los bloques de texto, ¿cierto? O sea, yo sé cuál es el cabezote del periódico, a mí no me cabe ninguna duda que esto es el cabezote del periódico. Y eso yo por qué lo estoy viendo, porque es una letra que es grande, que está en rojo, frente a las otras que están en negro. O sea, yo no sé ahí qué dice el texto, pero a mí la tipografía sí me está diciendo cosas, y ni siquiera es nuestro alfabeto. O sea, es una cosa que igual nos está hablando. Ahora, en este ejemplo,
Ya casi vamos a terminar la presentación para que no me asusten. Ahí no se alcanza a ver, pero sí, esto sí lo ven. Eso se les hace conocido. Lo han visto en el computador en algún momento. Es una tipografía que se llama dingbats, que son puros símbolos. Alguna vez, pues yo me acuerdo cuando me senté en el primer computador en mi vida, como que escribí una carta con eso, estaba súper emocionada porque después le iba a dar el código a mi amiguita para que lo descifrara y esas cosas. Pues esto es una revista y sacaron un artículo así. ¿Por qué? Pues porque el personaje, pues, que es el dueño de la revista, es un diseñador gráfico que es muy empeliculado con la tipografía, que además es muy famoso y ya puede hacer lo que se le dé la gana. Y además porque es una revista que es experimental en tipografía. Entonces, a él, yo no sé, ¿ustedes han oído hablar o de pronto vieron el documental que se llama Helvética? Sí, a él lo entrevistan en ese documental. Y él le preguntan qué esto qué, y él dice, no, es que a mí me entregaron el artículo era exageradamente aburridor y la única manera de hacer interesante ese artículo era imprimirlo así. Pues sí, como que la gente lo tenga que descifrar o algo, porque es que si no es una mierda y no lo quiero sacar en la revista. Y claro, él se pudo dar el lujo de hacer eso, digamos, porque era su revista, porque era una revista experimental. A ver, ustedes pueden calcular lo que pasa si sacan un artículo así en la revista de dinero, pues, no sé. O sea, el otro día están todos los ejecutivos de la bolsa rompiéndose la cabeza contra las paredes o alguna cosa. Y acá, esto era una entrevista de un cantante que no sé cómo se llama. O sea, no creo que al señor le haya gustado mucho la idea de que su entrevista haya salido así, pero pues más allá de eso no causó más furor. Y este ejemplo, ¿por qué lo pongo? Pues porque eso también es tipografía, de alguna manera. No es, bueno, es un alfabeto, no es nuestro alfabeto, pero sí comunica algo. O sea, eso no es legible para nosotros si no tenemos el código para decodificar, que eso es otra cosa muy bonita del alfabeto, que es un código que ya todos compartimos y es un sistema que ya todos tenemos metidos en la cabeza, y por eso es que yo estoy hablando acá y ustedes me entienden, o espero que me estén entendiendo. Y eso uno tendría que sentarse a decodificarlo, ¿cierto? Pero igual es un alfabeto, igual es tipografía. Y sobre todo lo quise poner porque este tipo, este mismo personaje, el dueño de esta revista, tiene esta frase que a mí me parece que es muy atinada. Y es: no confundas legibilidad con comunicación. Entonces, si uno puede tener algo que es muy legible, pero que realmente no está comunicando lo que uno quiere que comunique. O viceversa, ¿cierto? Como el caso anterior, este artículo. No es legible, pero está comunicando que al tipo le importaba un carajo lo que decía en el artículo, que le importaba un carajo lo que pensaran los que vieran la revista, en fin, o sea, comunica unas cosas, ¿cierto? Comunica, no sé, yo veo eso y es como decodifíquenlo, eso me dice, de alguna manera. Entonces, es como bien importante tener esas dos cosas bien diferenciadas. O sea, legible, ¿es legible o comunica? Porque puede ser las dos cosas, no es que sea lo uno o lo otro, pero que no confundan esos dos conceptos. Bueno, y creo que acá me queda ya la última diapositiva que contiene la regla máxima, más importante y absoluta del uso de la tipografía, que es: entonces, ¿de qué depende? Pues de todo. ¿Cuál es la tipografía que debo usar para un bloque de texto? Depende. ¿De qué? ¿En qué papel lo van a imprimir? ¿Quiénes lo van a leer? O sea, ¿qué rango de edades va a estar leyendo ese texto? ¿Qué nivel de escolaridad tienen las personas que lo van a leer? ¿Qué oficio tienen? Porque es que los banqueros y los diseñadores les llama la atención un texto en una tipografía distinta. ¿Cuántas tipografías hay que utilizar para un trabajo? Depende. Entonces a uno normalmente, bueno, no sé si esto de pronto ustedes ya lo hayan oído, es una cosa que se dice muy común y que sí es de alguna manera una fórmula, como uno no usa más de 2 tipografías para diseñar, o uno usa 2 tipografías en un documento, sí, o sea, eso sí es una fórmula, sí funciona muy bien, pero no es la verdad absoluta. O sea, hay cosas en donde aplican 25 tipografías y se ven súper bien, porque es que ese es el proyecto, o sea, porque necesitan una cosa en donde se viera variedad, en donde se vieran diferentes tamaños, diferentes personalidades, en fin. ¿Cuál es la tipografía adecuada para un logo de lencería femenina? También depende, pues ahí vimos ejemplos, o sea, hay unas cosas manuscritas, pero había otras que eran unas romanas así clásicas,
y las dos cosas funcionan, y no significa que no vaya a funcionar una palo seco o que no vaya a funcionar una, yo no sé, manuscrita como infantil, pues porque es que depende de lencería femenina para qué edad, para qué público, ¿cierto? Que yo en una revista, ¿de qué tamaño pongo el texto? Depende. Entonces, si ven, yo me empiezo a hacer todas las preguntas como tipográficas y más o menos todas nos llevan a uno como a responder esto. Entonces, quiero ser muy clara en que con esto no estoy diciendo hagan lo que les dé la gana con la tipografía. No, o sea, es una herramienta súper fuerte, es súper bonita y se puede hacer casi de todo con ella siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo. Entonces hay que tener muy claro cuál es el proyecto en el que uno está trabajando y cuáles son las necesidades específicas que uno tiene en el uso de esa herramienta como cualquier otra, ¿cierto? Para aplicarla bien. Es como yo puedo clavar un clavo con un iPhone, pero pues me va mejor con un martillo, ¿cierto? O sea, va a clavar y me va a servir para lo mismo, pero pues hay martillos, o sea, hay como... Es la cuestión de usar la herramienta adecuada pues para la situación adecuada. Y eso sería la presentación. Pues quisiera saber si tienen preguntas, si hay algo que quieren que revisemos, me devuelvo a algún lado en donde los perdí por completo, o... Aprovechen y hagan preguntas. Dime. Pero es que en la clase pasada con Andrés estábamos mirando como las palabras, pues como lo que explicaste ahorita, lo que explicaste con pesado y liviano. Ajá. Como cuando las palabras por sí solas, ahí tenías el apoyo de una imagen, pero cuando por sí solas tienen que decirlo todo. Ajá. Eso es, pues yo no sé, para mí como mucho más difícil para escribir una tipografía. Claro. Ya le para montarlo, ¿Qué hago? pero de solo la tipografía de boca. Depende. No, pero eso es un ejercicio bien complejo. Pues de hecho es un ejercicio que yo le pongo a hacer a mis estudiantes de tipografía. O sea, yo les doy una lista de palabras y hago que ellos miren esa palabra tipográficamente y exclusivamente tipográficamente cómo la resuelven. Entonces, el semestre pasado, por ejemplo, porque este semestre todavía no lo hemos hecho, les puse aumentar y disminuir, inflar y desinflar y cosas así. Entonces, como me mostraban inflar sin que me estuvieran dibujando una bomba, entonces como le daban la forma a esa letra, pues yo creo que eso es un ejercicio también que hace uno, como en todo, ¿cierto? Pues la práctica hacia el maestro, o sea, la gente que trabaja, por ejemplo, en diseño de marcas, es gente que escupe logos y uno no entiende cómo, uno le dice como, no, necesitan un logo para una carnicería amigable con, no sé, que dramatizar con la foto del pollo. Pero cierto, eso son cosas que les salen así, porque los logos, pues el diseño de logotipos es un caso como muy particular en donde uno se puede valer mucho de esas cosas tipográficas. Y uno puede buscar ejemplos en internet en donde hay logos que son casi que exclusivamente resueltos con tipografía, pero también es porque es gente que ya se ha sentado a hacerlo tantas veces que sale muy fácil. Pues eso sí, yo creo que es una cosa como de uno sentarse a hacer el ejercicio de abstracción. La gente que está más cercana a trabajar en ese tipo de cosas y que ya tiene ese ejercicio de abstracción como más interiorizado, digamos, le sale más fácil. O sea, si a mí me sientan a dibujar un logo, me provoca ponerme a llorar, pero me ponen a hacer una revista y me encanta y me sale pues fácil comparado con lo que le puede salir a otra persona, porque es como el acercamiento que uno tiene. Pero sí es un ejercicio bien complicado, pero es muy interesante. ¿Qué más? Cualquier cosa, así sea que no entendieron nada, que repita todo. Muy chévere, digamos, de los mercados, pues lo que decías de los yogures, eso es muy bacano, pues a mí me parece muy bacano porque uno va al mercado y si uno lo hace inconscientemente coge todo lo más bonito, Sí. pues digamos, si uno está tratando de comprar lo más light o lo que más fría, coge el empaque más lindo y mentiras que si se pone a mirar los ingredientes, el empaque más feo es el mejor, pues generalmente. Claro, no, y digamos, para mí hubo otra experiencia con eso que fue, digamos, el concentrado para gatos, y es que Cat Chow, por ejemplo, sacó es que el Vida Sana, creo que se llama, y el Vida Sana está escrito así, es como, pues mi gato es súper activo, y además, entonces no es en el plástico típico en el que empacaban Cat Chow, que ya dejé de comprar Cat Chow, no les quiero contar por qué, pero no era en ese plástico típico brillante, como medio ordinariongo, pues de los concentrados, pues que es todo el mismo, sino que era en un plástico como opaco,
como con una foto que parecía como una cosa como artesanal, uno decía, no, pues este concentrado lo cocinó una abuelita pues en una casa de campo, y uno como que rico, mi gato va a comer súper bien, y mentiras que es la misma mierda pues que en el otro empaque, pero lo convencen a uno con el plástico, con la vida sana escrita así, y con la foto pues de la cosa artesanal, así los ingredientes sean la misma cosa y sea sacado del mismo lado. El pan Bimbo, que en estos días, pues en estos días yo le pedí a mi mamá que me comprara un pan integral, y ya pues no sabía, y cogí el pan integral Bimbo porque el empaque era pues integral, y le dije que no sea de una marca conocida, de una marca cualquiera, pero que no sea conocida, y ella me dijo, ay, te traje el Bimbo que se veía muy lindo, y no mira los ingredientes, y es lo mismo, solo que le meten pasas, banano, y sabor artificial a caramelo, pues o color artificial a caramelo. Sí. No, y eso además, pues, dependiendo, eso influye mucho también como uno en qué trabaja o uno que estudió, va a haber uno que busca en el supermercado. Entonces, pues, uno siendo diseñador y conociendo a sus amigos diseñadores, claro, todo lo que hay en la casa tiene empaques bonitos. Es como yo me compro la esencia de vainilla, la que es en empaque de vidrio con la etiqueta así toda clásica, no la otra empaque de plástico, rasca, horrenda, pues yo me compro la del empaquecito y es la misma cosa, pues. No, además pues porque es de vidrio, pues, y porque soy en película con eso, pero porque me parece bonito ese empaque, porque es todo clásico, porque no sé qué. Y claro, ahí la tipografía pues tiene un peso, otro montón de cosas, pues manejo de lo que veíamos en los logos, o sea, unos iconos, un manejo de color, un manejo de materiales también, pero a uno se le escapa como realmente el peso que tiene la tipografía en las decisiones comerciales que uno toma, en las decisiones comerciales y en muchas otras, o sea, uno qué artículo decide leer, qué revista decide mirar por encima, que, en fin, o sea, como todo ese tipo de cosas, hay un montón de cosas de texto ahí detrás que a uno se le escapan, es porque uno no sabe esa herramienta cómo funciona. Yo tengo una pregunta. Dime. Como en el momento de buscar tipografías en internet, me parece súper difícil, porque yo tengo la tipografía en la mente y es hermosa y es perfecta. ¿Me puedo sentar? Sí. Ya. Y entonces, La tipografía en mi mente es hermosa. Entonces, cuando la busco en internet se me hace muy difícil. Lo hago pues ya aprendiendo las familias, interiorizando. ¿Ese es el secreto o hay tips para encontrar en internet más fácil? Porque es que hay mil páginas. a ver, otra de estas cosas pues que es como un poco fórmula de uso de la tipografía, así como en un documento uno no debe usar más de dos, pues que de alguna manera es fórmula pero no es verdad absoluta, es que básicamente lo más adecuado que uno hace cuando trabaja con tipografía es quedarse con las clásicas. O sea, estos señores que trabajaban encerrados en una cueva, pues, diseñando tipos y fundiendo y midiendo y no sé qué, los años que se demoraron no es, o sea, sí, hay una cuestión de tecnología que no les permitía trabajar más rápido, pero también se demoraron tanto porque lo estaban haciendo muy bien. Entonces, una Garamond, una Baskerville, una Dido, son tipografías que ya están bien hechas, o sea que a veces como que no tiene ningún sentido uno ponerse a buscar otra porque es que esas o sea, eso ya está inventado. Es como la tipografía, textos de lectura, eso ya se lo inventaron. Entonces uno, pues como fórmula, digamos, número uno es quedarse con las clásicas. Entonces hay listas pues de clásicas, es cuestión de que mires en internet pues como grandes tipógrafos de la historia. Hay una página que no sé si conocen que se llama Unos Tipos Duros. Yo les mostré material de unos tipos duros. Bueno, esa página es increíble, pues es como todo tratados de tipografía por donde uno le mire, o sea, hay cuestiones de imprenta, de caligrafía, de tipografía pues moderna, y salen listas pues de los tipógrafos pues como más importantes del siglo XX, del XIX, del XVIII, así. Y con esas clásicas pues esa es como una apuesta segura, digamos. Y si no es por ese lado, la otra fórmula es comprar. ¿Por qué comprar? Porque uno dice que esto es, por ejemplo, otra cosa con la que yo me encuentro con mis estudiantes. Es como, ay, vamos a ver una clase de tipografía, ¿cuándo vamos a diseñar una tipografía? Y yo los miro y es como, ay, bebés, pues no. Eso no es así, o sea, uno en un semestre no diseña una tipografía. Pues ni en un año, o sea, es que uno no diseña una tipografía, así de simple, o sea, la gente que diseña tipografías en este momento es gente que sabe diseño, que sabe tipografía, obviamente, pero que se le sabe al derecho y al revés, y que sabe programación, porque es que las fuentes digitales
O sea, a uno le sale todo ahí muy fácil, uno pone tilde y pone la i y le sale la i con tilde, pero eso es una cosa de programación para que la i salga sin punto y salga con tilde cuando uno le da esa orden al teclado. Para que cuando uno haga, a ver, yo trato de hacer una cosa acá. ¿Ustedes han visto algo de las ligaduras? ¿Algo No vieron les de he eso? hablado de ligaduras. Bueno, esperemos a ver si esto abre y les cuento. Pero en fin, ahí hay detrás un montón de cosas de programación, ¿cierto? De que si sale una mayúscula, digamos las letras que son diseñadas pues digitales pero que son manuscritas, hay unas que están diseñadas para que cada tantas E, la forma de la E cambie y imite un trazo manual, porque el trazo manual es irregular y eso es una cosa de programación, pues que si uno no sabe programar se jodió. Entonces, cuando a uno le cobran por una fuente, uno puede decir, pero ¿cómo me están cobrando por esto? Si esto es una bobada, son unas letras metidas en un archivo que no pesa nada, pero eso realmente tiene una cantidad de trabajo detrás. Pues que en serio, cuando yo empecé a estudiar tipografía, yo dije, cada vez que necesito una fuente la voy a comprar, porque es que se merecen hasta el último peso. Además que calculen en horas de trabajo, en equipos y en todo cuánto puede necesitar un diseñador de tipografías. Pues en una tipografía cuánto vale como pues $50 supongamos, pues cuántas tipografías tiene que vender para que ese trabajo realmente, entonces, y esas tipografías cobran es porque son buenas, porque vienen con todos los caracteres especiales, con todas las tildes, con el signo de admiración que abre y el que cierra, porque ustedes sí se han fijado en los que uno baja de Dafont, solo trae el que cierra porque están en inglés, y en inglés no existe el que abre. No trae tildes por la misma razón, no trae ñ, muchas veces no trae ni siquiera números, entonces o sea, al final uno está pagando ahí por un archivo que es completo. A ver si esto me funciona. Para mostrarles otra cosa de programación que es súper bonita, esta. Entonces miren, yo tengo una F, ¿cierto? Y yo pongo otra y esa F cambia. Si ven que están las dos juntas, lo mismo si pongo FI. Si ven que no es la misma I, o sea, si ven cómo cambia la forma, es que es muy sutil, pero yo pongo una F y pongo otra y cambia un poquito la forma, y pongo una I y cambia otra vez un poquito la forma, porque si esa I estuviera separada y tuviera el punto, chocaría con esa parte del arco de la F y eso en impresión se ve súper feo, y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces eso uno ya lo empieza a ver cuando uno lo conoce, uno ve los libros y es como tiene ligaduras, qué lindo, me encanta, me lo llevo. Y uno ve las cosas que no tienen ligaduras y uno es como, ay, pues no se tomaron el trabajo de conseguir una fuente que tuviera ligaduras. Pero eso ya es cuando uno es muy freak, pues, y ya se empieza a fijar en estas cosas. Pero esto, pues, ahí le sale a uno muy fácil, pero eso detrás tiene, o sea, diseñaron la F, diseñaron la FF y diseñaron la FFI y además programaron para que cada vez que uno ponga algo en el teclado, esto le cambie a uno el texto. Entonces realmente no es una cosa que sea muy fácil. Por eso las de Dafont son gratis y por eso no son tan buenas. Entonces cuando uno va a buscar tipografías para utilizar como serias hay que comprar. ¿Qué más? Yo lo que les había dicho era Que depende. que no, sí, que depende, que no se pusieran a gastar su tiempo buscando entre 1000 fuentes en Abstract Fonts o en Dafont, sino que hicieran una búsqueda en Google que se llama Top 100 Fonts y ahí encontrarán entre esas listas, seguramente van a encontrar Pues algo. que yo creo que ni siquiera se tienen que ir a Google sino al computador. Pues porque es que el computador de verdad ya trae instaladas unas que son buenas. Pues que, volviendo al tema de lo de los materiales, también pueden dar las fuentes más raras, más rebuscadas del mundo, y si yo no sé qué hacer con ellas, me va a salir un esperpento. Y a mí me dan una Times New Roman y yo sé lo que estoy haciendo y me sale un trabajo súper bien hecho. Entonces no es una cuestión de cuál es la fuente más rara ni cuál es la más rebuscada, es cuestión de una fuente que esté completa, con sus ligaduras, con sus tildes, con sus caracteres especiales y que uno sepa qué hacer con ella. Entonces sí, a fondo, y eso es muy bueno cuando uno necesita la fuente en forma de mariposa, pues para la invitación de yo no sé qué, o la fuente de sombreros de vaquero. Bueno, no, mentiras, hay uno que otro caso pues en donde ahí sí salen cosas que a uno le sirven para un proyecto en particular, pero normalmente las clásicas pues eso ya está inventado. Más preguntas. ¿Cuál es su preferida? Depende. No sé, a ver, mi preferida, hay una que me gusta mucho que es la Myriad porque es muy completa.
Mostrar ahí. Esa fue con la que puse la FFI. Es una sans serif pues súper clásica, instalada en todos los computadores. O sea, es una cosa tan común y corriente que nadie se ha fijado que la tiene en el computador. Pero igual, no la uso para todo. O sea, hay, claro, proyectos en los que me funciona muy bien, pero hay muchas otras para las que pone eso y es como, pues, esto acá no tiene nada que ver. Pero a mí esa me parece bonita por lo completa también. Pero hay muchas otras muy bonitas. Pues es que si ustedes se meten, hay una página que se llama MyFonts, métanse a buscar ahí que MyFonts sí es una fundición. O sea, en MyFonts uno encuentra una que otra versión gratis de fuentes, pero porque las ponen los tipógrafos como para que uno la pruebe y se antoje del resto y compre el paquete pues ya completo. Y ahí hay unas cosas, pues, porque hay de tipógrafos ya como modernos, pues de contemporáneos a nosotros, que hacen unas manuscritas, pues unas cosas increíbles, súper bonitas, que claro, o sea, no son como para uno escribir un periódico, son como para una cosa de un uso particular de un proyecto, pero son unas, pues, es que son unas prioridades. Yo tengo algo particular, ¿cómo hacen con los derechos para los diseñadores? Pues y las copias. Eso es muy horrible, como todas las cosas con los derechos en la era digital. Y es que hay unos como que se nota rápido que se robaron una foto. Claro, no, eso con las tipografías es complicado, pues como todo, o sea, ustedes saben, las películas, la música, todo, y ahora todo se comparte, ahora no es sino buscar un torrent y uno se baja un torrent con 5000 fuentes en una sola carpeta comprimida, y todas las fuentes que vendían, por ejemplo, en MyFonts. Alguien pues que las compró, empezó a rotarlas por ahí, alguien se tomó el trabajo de recopilarlas y pum, descarga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que es muy triste para quien las diseñó. Pues control sobre eso, lo que se puede tener realmente es muy poco, como con las películas. O sea, yo no sé, Paramount, ¿cómo va a saber que nos está viendo una película pirata en su casa? Es muy complicado. Entonces, y con la tipografía aún más difícil, ¿cierto? Pues yo tengo, que además esa historia a mí me aterrorizó un poco, de un conocido de un amigo que en Alemania le pusieron una multa como de 500 euros porque lo pillaron bajando una película y yo era, ¿cómo no lo pillan bajando cosas? Yo ya no quiero bajar nada. Pero porque allá también son más así, ¿cierto? Tienen más control sobre eso. Primero, ¿cómo pueden controlar que uno está bajando una fuente? Pues si es una cosita así. Entonces, nada, frente a eso yo que puedo decir que eso no se hace. O sea, uno compra fuentes legales. La cosa es que con las fuentes, por ejemplo, la mayoría vienen con un documento en donde explican como cuál es el uso, o sea, como a qué derecho de uso tiene uno exacto. Y normalmente lo que tienen es que tienen uso libre mientras no sea comercial. O sea, yo tengo la Helvética instalada en el computador porque viene con el sistema y yo la puedo usar libremente en el diseño siempre y cuando yo no esté vendiendo productos en donde estoy apareciendo esa tipografía o yo no estoy creando una página de descarga de tipografías donde la estoy poniendo para que la gente la descargue o la compre cuando no es mía. Pero si yo estoy sacando una revista pues o algo así que no es una cosa que me va a lucrar, pues realmente no es problema en la mayoría de las licencias de las fuentes. Pero eso ya es de entrar a leer. Comercializar la tipografía. Sí. Ah, pero si yo usé una tipografía, un review para un logo, ¿le tendría que pagar? Depende del logo. Un logo de una empresa, es algo comercial. Depende del logo, depende. ¿Qué tipografía? Una review. Creo que en ese caso no, porque esa también viene instalada en el sistema. O sea, como vienen instaladas en el sistema, ellos básicamente asumen que eso es parte de lo que uno compró en el paquete y la tipografía es de uno, ¿cierto? Sí. Ya si tú te creas una página de descarga de fuentes y empiezas a vender esa tipografía, sí ya es problema. Pero en teoría, pues como base, las que vienen instaladas en el sistema son fuentes que uno compró con el sistema. Tenemos más preguntas. Ya. Aprovechenla. Escúrranla. Exprímanla. Eso. ¿Cómo se llama el programa para uno no sabe qué fuente están utilizando, digamos, en tal parte y él le dice cuál fuente es? Hay dos, pues no sé si te refieres, bueno, yo conozco dos. Uno que es una extensión de Chrome que se llama WhatFont,
que es una pestañita que sale por ahí al lado con una F y un signo de interrogación y uno se para encima de la página web y le dice a uno qué tipografía es. Y cuando no es web sino que es una foto, hay una que es precisamente la página de MyFonts, de esta fundición que les digo, que se llama What the Font. Entonces uno ahí carga la foto y le dice a uno la selección y le saca a uno como un montón de letras y él le adivina a uno qué letra es. Entonces uno le confirma si eso es una S, si eso es una J, en fin, y al final uno le da y le saca las más cercanas. Pues ya que tenemos un poquito de tiempo, si nos hablas algo de la mezcla de tamaños, o sea, que sea la misma fuente que se está procesando mucho, pues, que se usa como bien. De la mezcla de tamaños como en un solo impreso. Sí, pero como pues, cuando es la misma tipografía y usan como la primera palabra y tal. Como en títulos, subtítulos y texto de lectura, dices tú, No, o como dentro de una misma frase. Sí. Ah, ya, bueno, a ver. Ahí hay como que partir de la idea, pues del mismo depende, ¿cierto? O sea, que una cosa es yo qué decisiones tipográficas estoy tomando para un impreso. Impreso, pues me refiero a revista, libro, folleto, o sea, una cosa con varias páginas y bloques de texto, a la cosa que estoy poniendo una sola frase, no sé, en un Neucol o en una cosa así, pues que es como una sola pieza y es solo un mensaje corto, pues y conciso, digamos. Con respecto a impresos, eso hay también vuelve y juega como unas cuantas fórmulas que básicamente vienen todas planteadas de una cosa que además no casualmente se llama el estilo tipográfico internacional, que es una cosa que plantearon los suizos para variar, por allá como en el 50, el 60, y empezaron a plantear que el diseño se construía con rejillas y que había como una lógica matemática detrás de lo que uno estaba haciendo, pues realmente eso no se lo inventaron ellos. Hay unos cánones de diagramación clásicos con el que hicieron la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, por ejemplo. La división del formato es una cosa geométrica, es una diagonal que cruza así, otra así, una que uno proyecta, no sé qué, se genera un punto, tan, y eso le da a uno una proporción exacta dentro de la página. Y el uso pues de, bueno, estas cosas pues del rectángulo áureo, del rectángulo raíz de 2, o sea, un montón de cosas geométricas y matemáticas como detrás de la armonía, del buen diseño de página, del buen diseño tipográfico. Entonces, en cuanto a página, sí hay como unas fórmulas, no es que sea una de estos se usa así, sino que básicamente la recomendación que hay es que uno trabaje con algún sistema numérico. Entonces, por ejemplo, el sistema, o sea, el base 12 es muy flexible porque si ustedes comparan el de 10 y el de 12, 10 uno lo puede dividir por 10, por 5 y por 2 y no más. En cambio 12 uno lo puede dividir por 12, por 6, por 4, por 3, por 2 y por 1. Bueno, el de 10 también por 1, o sea, da más divisiones. Supongamos yo parto de un sistema de 12 para ese sistema tipográfico y el texto de lectura entonces lo pongo en 12 y los títulos entonces los pongo en 18 y todo lo empiezo a mover en la lógica o de múltiplos de 3 o de 4 o de 6, ¿cierto? Entonces eso le empieza a dar a uno como unas variaciones suficientemente notorias para que se note, pues, perdón la redundancia, para que se note pues que es un tamaño distinto, o sea que no estoy poniendo un texto en 10, desconecto esto ya, ¿cierto? Que no estoy poniendo un texto en 10 y los títulos en 11 pues y no tiene ningún sentido. Yo estoy haciendo una frase, lo que dices tú, en donde hay varios cuerpos de texto, estoy poniendo el uno en 20, el otro en 18, eso es imperceptible. O sea, yo creo que ahí básicamente el asunto, en el caso particular en el que tú me dices, y es una cosa también en la que yo le insisto un poco a mis estudiantes, es que cuando uno va a hacer algo que no parezca un error, pues que no parezca un descuido, es como yo voy a torcer un poquito el texto, entonces tuérzalo, o sea, que se note que uno lo torció y no que se le torció. Que si yo estoy poniendo una frase en la que estoy poniendo todas las palabras con tamaños diferentes, pues que sean lo suficientemente diferentes para que se vea que es que fue una cosa que uno planeó y no un error después de impresión, que a uno se le cambió el tamaño, no sé qué. Yo pienso que es como por ahí. O sea, en impresión sí hay unas como fórmulas para diseño de página y todo eso. Pero aparte de eso, yo pienso que es esa, es como que la cosa no parezca un error, o sea, que se note que hay una intención detrás de eso. Máximo, ¿cuántas fuentes? Ya cerró la presentación, pero...
Depende. Sí. La fórmula, vuelvo e insisto, es como la de las 2 fuentes o 3. O sea, dependiendo de uno dónde lea o quién lo recomiende, hay gente que habla de 3 y 3 juntas pueden funcionar muy bien. O sea, una romana, una palo seco y una manuscrita, por ejemplo, pueden funcionar muy bien porque además hay muy buen contraste. Ahí yo pienso que la fórmula es como esa. O sea, mientras haya buen contraste, casi que tantas como uno le provoque. Porque si yo cojo una helvética, una Miriam, una Arial, una Verdana y una Tahoma, que son todas igualitas, pues quedo como una... Pues porque ¿para qué? O sea, ¿para qué seleccioné tantas fuentes diferentes si todas están comunicando básicamente lo mismo? Y si todas parecen la misma, la única diferencia es que la una tiene el trazo abajo no sé cómo, o la colita de la A no termina no sé cómo, sino no sé qué, y el asta no sé qué. Bueno, pues unos detalles pues que solo se fija uno si se las conoce de arriba abajo. Aparte de eso, es como que sean todas muy diferentes, pero yo, de verdad, es que yo ya, a mí como que me da mucho susto decir esas verdades absolutas del diseño, porque es que yo he visto de todo, pues como que tengo un libro, por ejemplo, que es de Enric Jardí, que es de un tipógrafo barcelonés, que se llama como 21 cosas que debes y que no debes hacer con tipografía, y yo lo vi, fue como lo que yo necesitaba, pues me encanta, y todas esas cosas uno les puede buscar el pero. Y hay una, por ejemplo, de que uno no debe escribir así, pues como en acróstico, o sea, como la letra una detrás de la otra, porque eso es súper difícil de leer y tiene lógica, porque si uno lee palabras horizontales, pues una vertical uno no la tiene grabada y se tiene que ir letra por letra. Pero, por ejemplo, la Bauhaus cambió el logo y el logo es vertical, escrito en acróstico, pues y si lo hizo la Bauhaus, ¿uno qué le va a refutar? Pues uno es como, pues, sí, les quedó bien hecho, entonces puede que funcione. Por eso es como muy complicado las verdades absolutas. Espero no decepcionarlos con lo de las verdades absolutas. Es que como siempre, como que uno, yo sé que cuando uno está, no sé, en una charla, en una clase, uno como, ¿y esto cómo se hace? Uno espera que le digan, eso se hace así. Cuando uno le dicen, es como, no, depende, no es como, pues, yo ya sabía. ¿Qué más me quieren preguntar? Listo. Bueno, Mariana, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo. Recuerden, los que teníamos clase mañana la sustituimos por la sesión de hoy, pero no se descuiden que para la próxima clase quiz de esto.